Bienvenidos al laboratorio número 2, titulado Propiedades de polímeros, ¿cierto? En este práctico vamos a realizar varios ensayos. Los primeros de ellos tienen que ver con la plastificación de algunos materiales. Vamos a ver cómo cambian sus propiedades, ¿cierto? Cuando se plastifican estos materiales, cuando se entrecruzan estos materiales, cómo cambian también sus propiedades. Además de observar un par de temperaturas clásicas de polímero, que son la temperatura de transición vítrea, Tg, y la temperatura de fusión, la Tm. Vamos a compararlo además con un compuesto orgánico en particular. Finalmente vamos a observar la preparación de un poliuretano rígido, ¿sí? Con dos resinas, ¿cierto? Que se mezclan, que está presente justamente en la portada de nuestra... Hay una imagen de ello en la portada de la guía del laboratorio. Y para finalizar, algo que no es de este laboratorio, pero que al parecer ustedes no realizaron en Orgánica 1, en los laboratorios de Orgánica 1, es la preparación del nylon 6,6. También la preparé y la vamos a observar en este práctico. ¿Sí? Ojalá les guste y comencemos con la primera parte de nuestro laboratorio. Bien, en esta parte del laboratorio, que es el primer procedimiento, vamos a plastificar el PVC. El PVC es el polivinilcloruro, ¿cierto? Que viene en diferentes formatos, ¿sí? Ya sea en formato de resina, en tuberías, ¿cierto? Para agua, o tuberías para la industria eléctrica. En este caso, nosotros utilizamos una tubería, reciclamos una tubería que fue eliminada, ¿cierto? De color naranja, ¿cierto? La molimos y esa es la que utilizamos en este laboratorio. No utilizamos ni resina nueva, no, nos conviene utilizar la resina que ya viene con aditivos. El PVC se presenta en la industria en dos formatos, un formato rígido y un formato flexible. El formato rígido, ¿cierto? Es este que tenemos acá. Formatos flexibles son, por ejemplo, láminas de PVC. Una de las láminas más utilizadas que tenemos en nuestros hogares es la cortina del baño, ¿sí? Un polímero muy flexible. Y para ello tenemos que aditivar, ¿cierto? Este polímero lo más íntimamente y agregarle este aditivo, ¿cierto? Para que interaccione este aditivo o este plastificante que llamamos en particular con las cadenas del polímero. Quiere decir que debe ingresar entre las cadenas, separar las cadenas y aumentar lo que llamamos el volumen libre, ¿de acuerdo? Bien, para eso existen varios tipos de aditivos que tienen esta función, plastificantes para polímeros. Uno de los más utilizados es el DOP, ¿sí? Como tarea van a buscar qué es el DOP como plastificante, ¿de acuerdo? Plastificante para polímeros, que es el famoso DOP, qué problemas tiene, si es sano, no es sano y para qué se utiliza, ¿de acuerdo? Este es el que se utiliza mucho en la industria. Lamentablemente el DOP, al ser un aceite, ¿cierto? Si se dan cuenta, son un aceite bastante viscoso. Y por sus propiedades, su estructura química, ha tenido problemas para la salud, ¿de acuerdo? O han presentado algunos problemas para la salud. Por lo tanto, generalmente se elimina el DOP de algunos materiales poliméricos, ¿de acuerdo? Estos aditivos se utilizan justamente para eso, para plastificar un polímero y es cambiar un poco sus propiedades, en este caso propiedades mecánicas, ¿sí? Vamos a utilizar en este laboratorio, para no utilizar el DOP, vamos a utilizar una alternativa ecológica, ¿de acuerdo? Un epóxido. Este epóxido fue obtenido a partir de aceites reciclados, eso quiere decir que se recogió el aceite de fritura, ¿cierto? Que se desecha normalmente, se limpió, se caracterizó y se modificó químicamente. Lo que se hizo fue generar estos grupos epoxi en la cadena principal de estos aceites que tenían dobles enlaces, ¿cierto? Y la gracia de este plastificante es que es similar al DOP, incluso en algunos aspectos mejor, ¿sí? Y es biodegradable y no es tóxico como el DOP, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo que hacemos en este laboratorio es tomar este epóxido, le agregamos, acá está, ¿sí? Le agregamos un solvente, lo diluimos, ¿cierto?, en un solvente para facilitar la solubilización y la mezcla de este plastificante con el PVC, ¿cierto?
Y este es el plastificante que vamos a utilizar en esta parte del laboratorio, ¿de acuerdo? Bien. Para ello vamos a amasar un par de gramos de PVC, en este caso molido, ¿cierto? Con colorantes, con aditivos, etc. Y lo que vamos a hacer es agregarle entonces este plastificante. Vamos a agregarlo, ¿cierto? ¿Cuánto plastificante le vamos a agregar? Generalmente le agregamos 10 ml. Le vamos a agregar 8. Bien. Y a continuación vamos a mezclar, ¿sí? Vamos a mezclar este plastificante lo más que podamos, ¿cierto? Con nuestra resina de PVC rígido. Si se dan cuenta, ya tiene otro aspecto, ¿sí? Se está aglutinando, ¿sí? Está aumentando el volumen. Este proceso es un proceso lento, no es tan rápido, porque requiere que el plastificante ingrese, ¿cierto?, al interior entre las cadenas del polímero, en este caso de PVC. Si lo comparamos con el PVC sin el aditivo, no sé si se observa que hay un aumento, realmente hay un aumento en el volumen, ¿sí? Es normal, ¿sí? Y esta mezcla, en este caso, nosotros la hacemos en frío, ¿de acuerdo? Por razones de seguridad del laboratorio. Lo hacemos en frío, por eso utilizamos como ayudante un solvente de PVC, el cual también funciona muchas veces de plastificante, ¿sí? Pero el plastificante es una cadena más larga, generalmente son aceites no volátiles o muy poco volátiles, que tienen peso molecular un poco más grande, ¿cierto? Y que tienen esta propiedad de poder ingresar entre las cadenas y separarlas, o sea, plastificar un material. ¿Se pueden plastificar otros polímeros aparte del PVC? Sí, hay muchos que se pueden plastificar. ¿Cuál es el más utilizado como plastificante en la industria? El DOP. Sin embargo, como ya les mencioné, tiene algunos problemas, ¿cierto?, para la salud. Todo este proceso de plastificación no se hace aquí en un vaso, en un laboratorio, etc. ¿De acuerdo? Este proceso de plastificación generalmente se hace en el interior de una extrusora, por ejemplo, ¿sí? En donde tengo un sistema calefaccionado a una temperatura adecuada para que no se descomponga el polímero, pero sí permita que este aceite o este plastificante ingrese entre las cadenas, ¿cierto?, con mayor facilidad. Luego de esto, como no tenemos una extrusora y no queremos utilizar una extrusora en este laboratorio por tiempo, seguridad, etc., y no queremos utilizar material excesivo de polímero, ¿cierto?, por razones ecológicas, lo que hacemos es utilizar pequeñas cantidades y ayudarnos, como les mencioné, con un poco de plastificante. Luego de esto, ustedes con guantes siempre pueden retirar este PVC, ¿cierto?, que ya está incorporando este plastificante, el DOP. Lo pueden moldear, ¿sí? Y podemos observar ya que ya no es un PVC rígido, sino que ya tienes una propiedades flexibles. Ya estoy obteniendo un PVC con mucha más flexibilidad, y además aglutinado, ¿cierto? Cosa muy diferente al PVC sólido que tenemos. O sea, estoy partiendo de un PVC rígido y estoy preparando ya un PVC flexible, ¿sí? Generalmente los alumnos cuando hacen esto en el laboratorio hacen unas bolitas como estas que ven ahí ustedes, chiquillos, ¿sí? Y ven si tiene alguna propiedad de flexibilidad y si las tiene, ¿de acuerdo? Entendamos que la mezcla debe ser mucho más homogénea, ¿cierto? Mucho más intensiva el mezclado y debe ser en el interior de una mezcladora de polímeros o de una extrusora, ¿sí? Podemos ver que las propiedades de este polímero ya no son rígidas, sino que son flexibles.
Ahora, pregunta que me hacen siempre los alumnos: profesor, si me lo llevo para la casa, ¿esto va a continuar así flexible? Primero, no llevárselo para la casa. Y segundo, no, las propiedades de este material van a comenzar a disminuir, ¿de acuerdo? Uno, porque se va a empezar a evaporar el solvente. Y dos, porque la mezcla con el plastificante debe ser mucho más intensiva, ¿de acuerdo? Sin embargo, a pesar de que yo obtengo una mezcla muy intensiva, ¿cierto? Muy intensiva de este material, de este plastificante con este polímero, en función del tiempo se va a ir perdiendo este plastificante. Eso quiere decir que se va a volatilizar o va a migrar del plástico. Ese es uno de los principales problemas, la migración de los plastificantes, ya sea a alimentos de envases o al medio ambiente. ¿De acuerdo? Ese es uno de los problemas que tienen estos plastificantes, la migración de este material. No sé si a ustedes les ha pasado que ustedes tienen un balde de arena cuando eran pequeños, qué sé yo. Hay materiales plásticos que uno deja generalmente en el verano en el patio, al sol, y luego el verano siguiente, o después de un tiempo, ustedes cuando van a buscar su material plástico, sus juguetes, estos juguetes se quebran con facilidad. Pierden el color por degradación con la luz, ¿cierto? Y por otra parte, como están sometidos a diferentes temperaturas bajas y altas temperaturas en verano, el plastificante que está en el interior de este polímero, sea cual sea el polímero, comienza a migrar, ¿de acuerdo? Migra del, del plástico. Finalmente, las propiedades de flexión o de flexibilidad, ¿cierto? Comienzan a disminuir, llegando a un momento en que el material se puede quebrar, y lo hace, ¿de acuerdo? Por eso que es importante la plastificación de polímeros en la industria. Sin embargo, preferir siempre plastificantes ecológicos, ¿de acuerdo? Que no dañen el medio ambiente y que no tengan problemas con la salud. Bien, es muy sencillo este práctico y podemos ver que podemos cambiar las propiedades, ¿cierto? Aditivando un plastificante, ¿cierto? En este caso al PVC, pasando de un PVC rígido a un PVC flexible. Genial, ¿cierto? Bien, la segunda parte de este laboratorio, lo que vamos a hacer es entrecruzar un polímero que llamamos acetato de polivinilo. El acetato de polivinilo es básicamente lo que nosotros conocemos como en la casa, como la cola fría, la cola lavable en este caso, el pegamento o adhesivo. Este adhesivo blanco está compuesto básicamente por el acetato de polivinilo, ¿de acuerdo? El acetato de polivinilo tiene grupos acetato, ¿sí? Muchos grupos de acetato, pero de vez en cuando tiene grupos OH, ¿de acuerdo? Existen diferentes calidades de colas frías que son, o adhesivos, que son desde adhesivos lavables, que contienen muy pocos grupos OH o casi ninguno, hasta colas frías que son para madera y otros tipos de usos, ¿de acuerdo? Si ustedes en el mercado, si ustedes van a las tiendas, los mercados grandes donde hay diferentes tipos de cola fría, van a encontrarse que existen diferentes colas frías, en este caso diferentes adhesivos, para diferentes usos, lavables, no lavables, solubles en agua, etcétera. ¿De acuerdo? Así que eso va a depender del grado de grupos OH presentes en el polivinilacetato. En este caso vamos a aprovechar que este polímero en particular, que tiene grupos acetatos, ¿cierto? Pero también tiene una gran cantidad de grupos OH. Y estos grupos OH son los que vamos a hacer interaccionar, ¿de acuerdo? En este momento, nosotros cuando utilizamos la cola fría, ¿cierto? Lo que hacemos es, lo que observamos es un fluido, ¿sí? Fluido viscoso, por supuesto, bastante viscoso, ¿sí? Bien, para eso vamos a tomar una pequeña cantidad de esto, de cola fría, este adhesivo, esa cola lavable, la marca da lo mismo, es por el auspicio de... Bien, y podemos ver que es un líquido bastante viscoso, ¿sí? Pero fluye. Soluble en agua, sí, etcétera. Vamos a convertir este
este líquido que es bastante fluido y viscoso, ¿cierto? Lo que vamos a hacer es entrecruzarlo. Eso quiere decir que vamos a generar interacciones entre las cadenas del acetato de polivinilo. Vamos a fijar esto, vamos a generar estos enlaces entre enlaces iónicos básicamente, ¿cierto? Entre las cadenas. Para eso vamos a utilizar el bórax, ¿de acuerdo? El bórax, ¿sí? Pueden utilizar para eso bórax o ácido bórico, como ustedes gusten, lo que cuenten. Generalmente esta actividad es muy sencilla, ¿ya? Lo que hacemos es tomar el bórax, que es el agente entrecruzante, ¿cierto? Mezclarlo con nuestro polivinilacetato y obtener lo que ustedes observan aquí adelante, ¿cierto? Que es una especie de gomita, ¿sí? Se parece mucho a un gel, ¿sí? Contiene agua, por supuesto, y está entrecruzado. Ya no tiene el comportamiento fluido o tan fluido, ¿cierto? Como el adhesivo, ¿cierto? En estado líquido, sino que es mucho más elástico, ¿de acuerdo? Tiene estas propiedades de elasticidad que nosotros vemos. Y este proceso, obviamente este proceso es reversible, o sea, si yo lo dejo un tiempo, voy a obtener, bueno, no se va a devolver el agua fría, pero sí van a ver que las propiedades de elasticidad que tiene este material van a ir disminuyendo, se va a ir deshidratando y finalmente voy a obtener un sólido, ¿de acuerdo? Tarea de ustedes es buscar un poquito cómo interacciona este ácido bórico, o en este caso este bórax, con el polivinil acetato, ¿de acuerdo? Y con los grupos OH que puedan estar presentes, con los alcoholes que pueden estar presentes, ¿cierto? En este polímero comercial. Generalmente yo he visto por ahí que venden en el mercado unos productos que son muy fluidos, muy parecidos a esto, pero son mucho más fluidos que esto. ¿De acuerdo? Ese tipo de compuestos se prepara a partir de un polímero muy semejante, ¿cierto? Que es el polivinilalcohol. No confundir el polivinilalcohol con el polivinilacetato. Muchas veces se hace la abreviación, se escribe polivinilacetato, PVA, o PVA como polivinilalcohol, ¿de acuerdo? Generalmente para diferenciarlos nosotros ponemos, en el caso del polivinilacetato, PVA una C pequeña abajo y sencillamente para polivinilacol PVA. ¿Bueno? Bien, esas masas que son muy fluidas que he visto en el mercado se preparan justamente con el polivinilacol, ¿de acuerdo? Que tiene mucho más grupos OH y cambiando el contenido controlando el contenido del agente entrecruzante, que es el bórax, podemos obtener un material muy entrecruzado, más rígido, ¿cierto? Con menos agua, o un material muy fluido, poco entrecruzado y con mucho más agua en el interior, o algún solvente. En este caso vamos a utilizar bórax al 10%, la cola fría vamos a utilizar un poco de cola fría, utilizar guante por supuesto, no es tóxico, pero de todas maneras vamos a usar bórax y si queremos manipular esta masa debemos utilizar guantes, ¿de acuerdo? Esta parte del laboratorio es muy sencilla, como les digo, vamos a mezclar una cantidad, ¿cierto? 50-60 ml de bórax, en este caso el 10%, con un par de gramos de nuestro adhesivo y vamos a entrecruzarlo y vamos a obtener esta especie de gel, ¿cierto? Esta especie de gomita. Este práctico está recomendado por el Journal Chemical Education. Ellos en una de sus ediciones lo recomiendan y el práctico básicamente que ellos recomiendan es utilizar por ejemplo, diferentes concentraciones de bórax o si en este caso podría ser sólido incluso, diferentes concentraciones de bórax para ver cómo cambian estas propiedades de flexibilidad, ¿cierto? En este tipo de materiales. Uy, se pegó todo. ¿Sí? O sea, ¿qué pasa cuando agrego una pequeña cantidad de agente entrecruzante? Bien, aún está líquido, muy fluido. Y los ensayos que recomiendan en el artículo son, por ejemplo, ver qué tan alto llega este material, ¿cierto? Con un cierto grado de entrecruzamiento. O qué pasa cuando aumento la cantidad de agente entrecruzante. En ese caso, el material que tan alto llega, digamos, el ensayo va a disminuir.
¿de acuerdo? Generalmente, mientras más entrecruzado es el material y menor cantidad de agua tenga el material, voy a obtener un material un poco más rígido. Mientras menos sea el grado de entrecruzamiento y más contenido de agua tenga, en particular este material, voy a obtener un material mucho más flexible eh, que con un porcentaje grande de bórax, ¿de acuerdo? Entonces lo vamos a hacer, ya agregué acá nuestro adhesivo y le vamos a agregar ahora estos 50 o 60 ml de bórax. Vamos a ver ahí. Y con una varilla, una bagueta, vamos a mezclarlo. No sé si se observa bien. ¿Sí? Lo que estoy obteniendo es una especie de gel, como os mencioné. ¿Miren? ¿Sí? Tenemos que tener un poco de paciencia porque debemos mezclar muy bien nuevamente nuestro adhesivo con, con, con el bórax. ¿Sí? ¿Sí? Para esto pueden utilizar un vaso grande, ¿cierto? Y utilizamos guantes y pueden tomarlo con sus manos y mezclar, permitir que entre en contacto muy bien, ¿cierto? Su polímero con el agente entrecruzante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque generalmente en el interior de esta masa quedan adhesivos que no interaccionan al generarse un sólido alrededor de él, queda encapsulado adhesivo que no tiene contacto con el agente entrecruzante. Por lo tanto, debemos moverlo, ¿cierto? Para permitir el contacto de este agente entrecruzante con nuestro polímero, polivinil acetato. Si se dan cuenta, ya no tengo un líquido que fluye con facilidad, ¿cierto? Puedo seguir amasándolo en el interior del, del bórax en agua, ¿cierto? Lo que obtengo es una especie de masa, o mejor llamado como gel, ¿sí? Que está entrecruzado, ¿sí? A medida que yo aumento la cantidad, ya les mencioné, de agente entrecruzante, este material será más rígido. Si lo disminuyo, será más fluido. ¿Mm? Y lo que obtenemos entonces es un polivinil acetato entrecruzado con bórax, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bien. Lo que ocurre aquí que son los iones boratos, es parte de lo que ustedes tienen que buscar en literatura, pero los iones boratos, ¿cierto? Interaccionan, ¿cierto? Con los grupos OH libres en el polivinil acetato y de esa forma impiden que las cadenas se muevan unas con respecto a otras, las fijan, ¿cierto? Entrecruzan el sistema y por lo tanto lo que obtenemos es, es un material con una mejor flexibilidad y ya no es un fluido, ¿de acuerdo? ¿Sí? Podemos hacerlo botar, ¿sí? Y podemos ver que ya no es un líquido tan fluido como antes, ¿de acuerdo? No fluye con facilidad porque, si bien si se fijan está fluyendo, pero no lo hace con mucha facilidad debido básicamente al entrecruzamiento, ¿cierto? De los iones boratos. Es un práctico muy sencillo, ¿sí? No es tóxico, recomendable por el Journal Chemical y que nos ayuda a entender cómo funciona esto, cómo cambian las propiedades de estos polímeros cuando yo utilizo un agente entrecruzante, cuando disminuyo la movilidad de las cadenas. Al contrario de lo que hicimos con el PVC, ¿cierto? En el PVC lo que hacíamos era aumentar los grados de libertad, permitíamos que las cadenas se movieran con mayor facilidad. Acá estamos impidiendo que las cadenas se muevan, las estamos fijando con enlaces iónicos en este caso, ¿sí? Y de esa forma disminuimos la movilidad. Bien, el resto, cómo reaccionan, cuál es la estructura más o menos, ¿cierto? De este entrecruzamiento entre bórax o ácido bórico con las cadenas de polivinil acetato, es tarea de ustedes. ¿Sí? Muy bien. Bien, nos corresponde la medición de punto de fusión de algunos materiales
en este caso polímeros, ¿cierto? Un par de polímeros y una cera de una parafina que llamamos parafina sólida. Bien, en esta parte acá tenemos la parafina sólida, tenemos la cera de polietileno y tenemos el polietileno de mediana densidad, ¿de acuerdo? Ahí están los tres. Vamos a hacer las medidas de punto de fusión de estos tres materiales. Las ceras en general las parafinas sólidas que llamamos, ¿sí? O ceras de parafina, tienen puntos de fusión cercanos a los 60, entre 60 y 70 grados Celsius, ¿sí? Por lo corto de las cadenas de hidrocarburos, ¿sí? Recordemos que son cadenas de etileno. Al ser cadenas cortas, por lo tanto generan estructuras cristalinas, ¿cierto? Y tienen algunas interacciones entre ellas, entre las cadenas. En este caso, como todas son de unidades de polietileno, presentan interacciones de tipo de Van der Waals, ¿ya? La segunda que vamos a estudiar es la cera de polietileno, que tiene un punto de fusión aproximadamente entre 100 y 120, depende del fabricante de ceras, ¿cierto? Y tiene un peso molecular, por supuesto, mayor a la parafina. Y luego tenemos otro polímero, el polietileno que mencionamos recién, de mediana densidad, que tiene un peso molecular aún mayor, ¿cierto? Y un polietileno de este tipo tendrá un punto de fusión que va entre 120, 130 o más. Todas estas indicaciones van a depender del fabricante, ¿de acuerdo? Del fabricante de cada uno de estos materiales. Lo que vamos a observar hoy es el punto de fusión de estos tres materiales, ¿cierto? Para ello vamos a utilizar este equipo. Es un equipo para medir punto de fusión, marca Vernier, ¿sí? Y esto va unido, ¿cierto? Va acoplado a un computador. En este momento podemos ver que la temperatura está bajando del equipo, ¿sí? Está en 30.1 grados Celsius, ¿sí? Bien, acá podemos registrar las temperaturas entonces que nos entrega el equipo. Voy a hacerle un aumento al lente. Si se fijan en la parte, voy a mirar por arriba esto. Acá podemos ver que hay ese cuadro que está ahí, ese rectángulo, ese círculo que está ahí arribita en esa pieza, es un calefactor. Ese calefactor calienta, ¿cierto?, el sistema y permite, a través de termocuplas incorporadas, permite detectar la temperatura. Bien, para ello, si se fijan, hay tres ranuras, miren, están allí, esas tres ranuras, 1, 2, 3, ¿sí? En el interior de esas ranuras van unos tubos que llamamos tubos capilares, ¿de acuerdo? Con la muestra en el interior. Imagínense que es un tubo de ensayo muy delgado y muy largo, abierto por un extremo y cerrado por el otro, ¿sí? Si yo me fijo aquí adelante, hay una lupa. Claro, si yo me acerco acá, puedo observar exactamente, ¿cierto?, la posición de las muestras en las tres ranuras que están allí, ¿sí? Así puedo hacer el análisis por triplicado si quiero. Cada vez que hago la medición de punto de fusión, lo hago por triplicado, ¿sí? Y luego promedio las temperaturas que observo. Generalmente las temperaturas no son absolutas, no son una sola temperatura. En el caso de polímeros y en el caso de muchos compuestos es un rango de temperaturas que puede ir desde 1 o 2 grados de diferencia hasta 10 grados de diferencia o más incluso, ¿ya? Va a depender del material. Pero este equipo nos va a permitir determinar el punto de fusión, ¿cierto?, observando el momento exacto en el cual el sólido pasa al estado líquido, ¿sí? Bien, me alejo un poco. Tenemos el equipo. Ahora, ¿cómo es un capilar? Los capilares vienen así, ¿cierto? Vienen en ese formato, vienen un montón de capilares. Y sí, vamos a tratar de enfocar este capilar, ¿sí? Si se dan cuenta, por esta parte está abierto el capilar, ¿sí? Es como un tubo. Y por el otro lado, el capilar está cerrado, ¿sí? Tratemos de enfocar esto. No puedo enfocar. Bien. Bueno, créanme que por ahí está cerrado el capilar, ¿ya? Ahí está, ¿sí? Tiene una burbujita de vidrio que está cerrado, ¿sí? Básicamente es un tubo de ensayo, como les digo, ¿sí?, abierto por acá, por donde va la muestra, y cerrado por acá. El desafío ahora es poner la muestra por el interior, ¿cierto?, en el interior de este tubo, por esa boca muy estrecha, ¿cierto?, y permitir que la muestra llegue hasta el final. Bien, ¿cómo se hace ese desafío? Gran desafío. Bueno,
Es simple, sencillamente se toma el capilar, ¿cierto? Se pone en el interior de la muestra que está en polvo, ojalá, ¿cierto? Y luego se da la vuelta y se deja caer este capilar eh, varias veces, ¿cierto? En el interior de una superficie o en el interior de un vaso, puede ser, en el interior de un capilar más grueso, o hacerlo caer, ¿cierto?, contra una superficie dura para obligar al sólido a bajar hasta el fondo del capilar. En este caso nosotros ya lo hicimos. Si se fijan, acá está, miren, aquí está en el fondo del capilar, ya está la parafina sólida. Acá tenemos, por ahí se ve, tenemos el polietileno cera que está en el fondo, y por acá tenemos, aquí lo voy a poner que está más oscuro, tenemos el polietileno de mediana densidad, ¿sí? El orden en el cual van a estar en el interior de este equipo de puntos de fusión, ¿cierto?, es ese mismo. A la izquierda estará la parafina sólida, en el centro el polietileno cera y a la derecha el polietileno de mediana densidad, ¿sí? Recordemos que sus puntos de fusión deberían ser distintos, ya que si bien estos tres compuestos están formados por la misma unidad de etileno, ¿cierto?, la cantidad de etilenos en la cadena principal de cada uno de ellos es diferente. La cantidad de etilenos de una parafina, ¿cierto?, va entre 20 a 40, ¿sí? En el caso del polietileno puede ir sobre 100 o más, en el caso de la cera de polietileno. Y en el caso del polietileno puede llegar a miles, ¿sí?, o más, si yo quiero. Todo esto va a depender nuevamente del fabricante, de la forma en la cual se prepara y de las indicaciones que tenemos que tener de cada uno de los materiales que nos llegan a nuestra empresa o en este caso al laboratorio. ¿De acuerdo? Vamos a revisar entonces el punto de fusión de la parafina sólida, del polietileno cera y del polietileno de mediana densidad, ¿sí? Excelente, ya sabemos, con ese equipo uno de los alumnos estará pendiente de la temperatura, ¿sí?, para anotarla. Recordemos que tenemos que anotarla. Y otro de los alumnos estará mirando muy entretenido por esta lupa al interior del equipo, ¿cierto?, para observar en el momento exacto en el cual el material pase de estado sólido al líquido o el rango de temperaturas, y su compañero, como va a estar observando la temperatura de acá, ¿cierto?, él va a anotar el rango de temperatura aproximado de fusión de estos materiales, ¿sí? Este equipo se puede utilizar no solamente para polímeros, se puede utilizar para cualquier sustancia orgánica generalmente que presente un punto de fusión, ¿sí? Podemos usar el ácido salicílico, algún otro compuesto sólido, ¿cierto?, que queramos realizar su punto de fusión. El punto de fusión en el caso de los compuestos orgánicos está asociado con la pureza del material, del compuesto, ¿sí? En este caso nosotros, como estamos trabajando con polímeros, vamos a observar que dependiendo del largo de la cadena principal, ¿cierto?, en este caso el polietileno, que presenta solo fuerzas de Van der Waals, ¿cierto?, dependiendo del largo de la cadena, los puntos de fusión van a cambiar. Y eso corresponde, ¿cierto?, a algo que ustedes tienen que averiguar, ¿sí?, ver por qué ocurre esto en este práctico. Vamos a observar si realmente funden en ese orden. O sea, primero debería fundir la parafina sólida, luego el polietileno cera y finalmente el polietileno de mediana densidad, ¿sí? Vamos a observar qué pasa con el experimento. Este equipo se utiliza de la siguiente forma. Está apagado, ¿cierto? Está apagado, está conectado al notebook en este caso, ¿cierto?, a un programa que llamamos Vernier, que es la marca, ¿sí? Y lo que debemos hacer sencillamente es prenderlo. Para eso giramos la perilla, ¿cierto?, a la zona azul que está allí. Se nota abajo, hay una punta allí. El equipo reconoce inmediatamente, el computador reconoce inmediatamente el equipo. Si nos damos cuenta, ahí tenemos 21.1 grados Celsius en el equipo en este momento, ¿cierto? Y vamos a decirle al equipo, mira, yo quiero calentar, y ahí me permite varias opciones.
hasta 60, hasta 100, 140, etcétera, 260. Y la última opción es un calentamiento rápido, que es de más de 10 grados por minuto. ¿De acuerdo? Bien, el rango de temperaturas de nuestros materiales van a ser hasta 130, 140. Desde 60 hasta 140 podrían ser. ¿Ya? Tenemos una idea, pero queremos saber exactamente o aproximadamente, con una mayor exactitud por supuesto, queremos saber los puntos de fusión y para eso estamos aquí trabajando. Bien, vamos a fijar acá la temperatura vamos a ponerlo a 180, ¿de acuerdo? 180. Yo espero que todos funden a esa temperatura por lo menos, ¿de acuerdo? Y ya comenzó a calentar el sistema. Si me voy al medidor de temperatura que está acá, puedo observar que ya 21,3, 21,4, 21,6, 7, 9, etc. Está aumentando la temperatura. Vamos a poner entonces, mientras está frío, 22 grados, vamos a poner nuestras muestras. Entonces, la primera muestra dijimos, la de parafina, la vamos a poner. A ver si podemos verlo por aquí arriba. Se mueve esta cosa un poco. Vamos a enfocarlo. Vamos a ponerlo. ¿Dónde estás? Aquí está. Ahí está. Bien. En el centro vamos a poner la cera de polietileno, ¿cierto? Y a la derecha pondremos el polietileno de mediana densidad. ¿Sí? Bien. Veamos ahora cómo se ve a través de nuestro lente. Ya están. Si me acerco, puedo ver las tres muestras. Si se fijan, son las muestras de color blanco. Voy a girarlas, voy a moverlas un poco para que ahí están. Se ven los sólidos en el interior. ¿Sí? No son transparentes, ¿cierto? Tienen un color blanco. ¿Sí? Ahí están las muestras. Y el sistema ya está calentando. Si me alejo y observo la temperatura, puedo ver que el sistema ya está en 40, 41, 42 y sigo calentando el sistema. ¿Sí? Sabemos que la primera muestra debería fundir cerca de los 60, entre 60 y 70 grados Celsius. Así que cortaremos el video un poco y lo observaremos cuando estemos en 60 o en 50. En realidad no lo vamos a cortar, está aumentando bastante rápido. Ya vamos a llegar a los 50. ¿Sí? Excelente. El calentamiento es bien rápido. La idea es que no sea tampoco un calentamiento muy veloz, porque no voy a observar el rango o la temperatura de fusión. ¿Sí? La idea es que sea un calentamiento lento. Vamos a acercarnos a la muestra. Entonces, la primera muestra que esperamos funda, ¿cierto? Es la muestra de la izquierda. Esa. Debería pasar de un compuesto blanco, como lo ven ahí, a un compuesto transparente. ¿Sí? Lo que observamos ahí es el proceso de fusión. Veamos, vamos en 55 grados Celsius y aún yo no veo absolutamente nada. Voy a girarlo un poco, voy a moverla. Bien. Todas están blancas. No hay ninguna transparente aún. Sigamos observando. 58 grados Celsius. No veo absolutamente nada aún. 59, 60, 60, 61. Si se fijan, miren, ya comenzó el proceso de fusión. La parte blanca comienza a achicarse, ¿cierto? Y comienza toda la zona cristalina, comienza a pasar a un estado amorfo, o sea, funde la primera muestra, excelente, entre 62 y 64 grados Celsius. Eso anótenlo, entre 62 y 64. Si continuamos, la segunda que debería fundir, ¿cierto? Es la muestra que está en el centro, que esa corresponde al polietileno cera. Esperamos que el punto de fusión esté superior a 100 por lo menos. ¿Sí? Vamos en 68 grados Celsius. ¿Sí? Me voy para allá. Ahí está. No se enfoca bien. 70 grados Celsius. ¿Sí? 70 grados Celsius. Vamos a ver. Ojalá no funda muy abajo. Vamos a ver a qué temperatura funde. 71. 72. 73. Esta parte es un poco lenta porque tenemos que ver grado a grado qué pasa con la muestra, pero hay que hacerla. Alguien la tiene que hacer.
Si regreso al equipo y vuelvo a enfocar, observo que ahí está la muestra en el centro. Recordemos que estamos observando la muestra que está en el centro, ¿sí? 77 grados Celsius. No sé si ustedes ven algo, ¿no? Voy a girarlo. Aún no funde, se ve blanca todavía. No está transparente como la muestra de la izquierda, ¿cierto? 80 grados Celsius. Aún no está transparente. 82. Aún no observo nada. No se observa nada. Ups. Uh-huh. 85 y no observo nada. Voy a moverlo un poco. 85 aún no está transparente. Está blanco. 87. 88. Aún está blanco, si lo pueden ver, ¿sí? 90 grados Celsius. Aún lo veo blanco. Está difícil de observar el central, ¿sí? Pero aún no está transparente, ¿sí? 94 grados Celsius. Ya está poniéndose un poco transparente, si se fijan, miren. Ya se puede ver hacia el otro lado. No está absolutamente transparente. Podemos decir que la temperatura ya el material ya comenzó, aunque se observa sólido en el interior, ¿eh? No está tan transparente. Temperatura 98 grados Celsius. ¿Sí? 99, 100 grados Celsius. Ya podemos verlo más transparente, ¿sí? Vamos a notar una temperatura de fusión entre 100, ¿cierto? 100, y espero que se ponga tan transparente como el vecino de la izquierda. Entre 100 y 103, ya van 103. Y ya está tan transparente, ¿cierto? Como el vecino. Entre 100 y 105 en este momento, ¿de acuerdo? Temperatura de fusión del central entre 100 y 105. Veamos el tercero, el de la derecha es este, que aún, si se dan cuenta, aún no está transparente, aún está blanco, ¿sí? Y estamos en 107 y aún no ocurre nada. 107 y nada. 109 y nada. Cuando son compuestos coloreados es mucho más fácil de observar, pero cuando son compuestos de este tono blanco es un poco complejo, difícil de observar. Podemos ver que, miren, ya comenzó en algunas zonas a fundirse el material, ¿sí? Estamos en 112. Miren, ya comenzó a ponerse transparente, aún queda en el centro un poco. 112. Comenzó el proceso de fusión. Podemos observar algunas gotitas, ¿sí? Pero ya se está poniendo transparente. 112 a 115 grados Celsius. Y ya el proceso de fusión terminó, ¿sí? 112 a 115. El del polietileno de la derecha. Excelente. Bien, en este momento los tres polímeros, en realidad los dos polímeros, o básicamente los tres compuestos están en estado fundido, ¿sí? Están en estado amorfo, no tienen estructuras cristalinas porque recordemos que la temperatura de fusión está asociada con los procesos de fusión, por lo tanto no hay cristales en el interior.
y por eso mismo que son transparentes, ¿de acuerdo? Como son transparentes, podemos asociarlos todos los polímeros. Dijimos que los polímeros transparentes tienden a ser amorfos, tienden a tener un porcentaje de estructura tipo amorfo, ¿de acuerdo? No cristalina. Entonces, en este momento, los tres, incluyendo el polietileno, los tres compuestos, están en estado amorfo. ¿Qué pasará ahora si yo los saco de acá? Que están, en este momento, siguen calentando el sistema y están a 123 grados Celsius. ¿Qué pasará ahora si los saco de acá, que están a esa temperatura, y los enfrío? Bueno, si ocurre eso, yo voy a esperar a que cristalicen, que cada uno de ellos ya pasen de transparente a un compuesto blanco, ¿cierto? Originalmente, sin un blanco lechoso, ¿sí? Pero ¿quién va a cristalizar primero? No lo sé. El de cadena mayor, de la derecha, el de cadenas medianas del centro, o el de cadenas más cortas de la izquierda. Vamos a ver, pues. Vamos a observarlo y ustedes me dirán por qué ocurre esto. Voy a sacarlos y voy a tratar de enfocarlos, ¿sí? Recordemos que están en ese orden, los tres, ¿sí? Ahí está. Fíjense que el de la derecha, miren, ya cristalizó, se puso blanco. Ahora continúa, miren, el del centro, ¿sí? Y finalmente cristaliza el de la izquierda. Increíble. Este proceso es reversible, por supuesto. Si yo lo pongo ahí adentro, ya están en estados sólidos. Si yo los pongo nuevamente en el equipo, estos materiales van a fundir, ¿sí? Excelente. Esa es la idea de este práctico. Espero que me expliquen más adelante por qué ocurre esto. Por qué funde primero el de la izquierda, luego el del centro y luego el de la derecha. Muchas gracias, chiquillos. En esta parte del laboratorio vamos a observar cuál es el comportamiento de un globo, ¿cierto? De un globo normal de cumpleaños. Este globo, en general los globos, están hechos de caucho natural, poliisopreno, así lo llamamos, poliisopreno. En particular el caucho natural es el isómero cis del caucho natural, ¿sí? 1,4 cis isopreno. Si bien este caucho tiene propiedades elásticas a cierta temperatura ambiente, cuando lo llevamos a temperaturas por debajo de su TG, estas propiedades elásticas van a desaparecer y, como sabemos, bajo la TG los polímeros se comportan como estructuras rígidas, duras, quebradizas, ¿de acuerdo? Y eso ocurre porque los movimientos de las cadenas, ¿cierto?, a tan baja temperatura se detienen. No todos, solamente quedan movimientos locales, pero básicamente el movimiento de todas las moléculas a esa temperatura para ese polímero en particular, recordemos que es poliisopreno, se van a detener. ¿Cuál es la temperatura TG del poliisopreno? Bueno, la temperatura de TG, yo la anoté por ahí, es de menos 65 grados Celsius. Menos 65 grados Celsius. ¿Cómo llego entonces a una temperatura tan baja para observar esa temperatura? Enfriando con algo, ¿cierto? Con este caso vamos a utilizar nitrógeno líquido, ¿sí? Nitrógeno líquido es... El nitrógeno líquido básicamente es aire, ¿cierto? Es el aire que respiramos, ¿cierto? Condensado, ¿sí? Para eso se utilizan bombas, ¿cierto? Que comprime compresores de aire y intercambiadores de calor para bajar la temperatura suficiente. ¿A qué temperatura está el nitrógeno líquido? Está a menos 195 grados Celsius. Menos 195 grados Celsius. Bastante baja. Así que lo que vamos a observar en este corto videito es que vamos a tomar un globo pequeño, ¿cierto? Lo vamos a poner en el interior de un vaso precipitado. Dentro de este vaso precipitado ya va a haber un líquido, que es el nitrógeno líquido, ¿cierto? Lo vamos a poner dentro. Luego vamos a introducir este globo. Vamos a escuchar cómo se contrae el globo, ¿sí? Va a tener un tamaño inicial bastante mediano, digamos, ¿sí? Y cuando se incorpora, cuando se sumerge en el nitrógeno líquido, ¿cierto?, su temperatura comienza a bajar, atraviesa los menos 65 de su TG y queda con una temperatura mucho menor a
menos 165, ¿cierto? Más cercana a menos 190 y algo, que es el nitrógeno líquido. Luego de eso lo vamos a retirar del vaso, ¿cierto? Vamos a ver que el globo se contrajo, por una parte, ¿cierto? Y vamos a ver que vamos a escuchar cómo comienza a crujir el globo. Eso quiere decir que pasó de un polímero que era inicialmente flexible a un polímero rígido, duro, ¿de acuerdo? Es muy probable que se rompa, y de hecho en el video se ve cómo se rompe, o se escucha por lo menos cómo se rompe, y al romperse, como es un polímero frágil, bajo su tejido es un polímero quebradizo, ¿cierto? Se rompe y se escapa por ahí el aire. El video es muy cortito, pero podemos hacer muchas preguntas al respecto, ¿de acuerdo? Cuidados para el manejo del nitrógeno líquido. En general, el nitrógeno líquido se debe manipular con guantes, ¿sí? Guantes especiales. Cuando ustedes trabajan con grandes cantidades, se requiere guantes especiales que soporten esa temperatura. En lugares ventilados, no se puede trabajar en lugares cerrados, ¿ya? Es importante que sean lugares ventilados. Y básicamente es porque el nitrógeno desplaza el oxígeno. Si yo tengo una habitación, ¿cierto? Y abro un recipiente con nitrógeno líquido, este nitrógeno inmediatamente va a comenzar a evaporarse, ¿cierto? Va a salir de este recipiente y va a comenzar a inundar la habitación. Al comenzar a inundar la habitación, va a desplazar el oxígeno, ¿cierto? La habitación va a quedar más rica en nitrógeno que en oxígeno, ¿cierto? Y puedo llegar a perder el conocimiento o desmayarme. Y podría obtener resultados letales, ¿de acuerdo? Así que por eso que es importante conocer los peligros también del manejo de este tipo de sustancias. Guantes. En este video lamentablemente no aparezco con guantes, porque lo lleva a la sala de clases. Acá estamos manipulando cantidades pequeñas de nitrógeno, sin embargo se necesitan de todas maneras guantes, ¿ya? ¿Qué otra cosa? Lentes de seguridad, guantes, lo mismo que hemos mencionado en todos los laboratorios. Cuando hacemos este práctico en el laboratorio, ocupamos todos nuestros implementos de seguridad. Creo que por ahí vamos a ver este video y espero que les guste. Listo. Chao, chiquillos. Bien, vamos a tratar de meter esto. Ahora se pierde porque a veces se fractura con la presión. Ahí se Ya, claro. ¿Se Ya me escuchó? dan un globo. ¿Qué pasa cuando el aire que está dentro se... Bien, esta parte del laboratorio no está incluido en nuestra guía de polímeros industriales, porque ustedes deberían haberlo visto y haberlo realizado en el semestre anterior en química orgánica, ¿de acuerdo? En donde hacemos reaccionar dos grupos funcionales. Hacemos reaccionar un derivado de ácido, que es un cloruro de ácido, que en este caso es el cloruro de adipohilo, ¿de acuerdo? En ciclohexano al 10%, ese es el cloruro de ácido, el derivado de ácido carboxílico, por supuesto. Y lo hacemos reaccionar con una amina, en este caso es la hexametilendiamina, en agua al 10%. Observen que esto está en hexano, un solvente apolar, y el otro reactivo está en agua, un solvente muy polar, ¿cierto? Por lo tanto, cuando los mezclemos, vamos a obtener dos fases, ¿sí? La fase acuosa es muy probable que se vaya en la parte de abajo, ¿cierto? Y la fase orgánica, por ser menos densa, que en la parte superior. El cloruro de adipohilo es un compuesto que tiene 6 carbonos, ¿cierto? Y en cada uno de los carbonos extremos tiene grupos, un derivado de ácido. Eso quiere decir que es un carbonilo, CO, unido a un cloruro, CO, cloro. Bien, y tiene dos en esta cadena, los dos extremos de esta cadena, hacia la derecha y hacia la izquierda, tiene estos grupos derivados de ácido. O sea, es un monómero que tiene dos grupos funcionales. Miren qué curioso. El siguiente monómero, la hexametilendiamina, lo mismo, es un
Es una cadena de 6 carbonos que tienen cada uno de sus extremos una amina, un NH2 y un NH2 al otro lado. ¿Sí? Entonces tenemos un monómero que tiene dos grupos funcionales ácidos y un monómero que tiene dos grupos funcionales aminas. ¿A qué les suena? ¿A qué tipo de polimerización corresponde este proceso? Tarea para ustedes. Me contestan luego en el test o en el test de salida. ¿De acuerdo? Un diácido con una diamina. Les comento que se forma cuando reacciona un ácido, un cloruro de ácido, con una amina, se forma una amida. ¿De acuerdo? Un grupo funcional nuevo que se llama amida. Y en este caso, por ser un cloruro de ácido con una amina NH2, se formará la amida y como molécula pequeña resultante se eliminará ácido clorhídrico. Un vapor blanco que es muy probable que ustedes vean de esta reacción cuando se mezclen las dos fases. Bien, ¿dónde va a ocurrir este proceso de polimerización? Porque tengo dos fases, ¿cierto? La fase orgánica y la fase acuosa. ¿Dónde irá a ocurrir la polimerización? Bueno, como están en solventes diferentes, apolar y polar, la polimerización va a ocurrir en la interfase, o sea, donde se encuentran las dos fases. ¿Sí? En esa interfase va a ocurrir este proceso de polimerización que ustedes deben averiguar. ¿Sí? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese proceso? Que utiliza un monómero con dos grupos funcionales y otro monómero con dos grupos funcionales. Interesante. Bueno, esta polimerización va a ocurrir, ¿sí? Y lo que voy a obtener en la interfase es un sólido. Este sólido de color blanco, ¿sí? Va a quedar como una especie de nata. Ustedes han tomado leche, ¿cierto? Cuando toman leche y calientan la leche y luego se enfría, en la superficie de la leche queda como una nata, como una lámina delgada, blanca, ¿sí? De caseína. Bueno, en este caso es lo mismo, pero esta nata, este polímero que se va a formar como les mencioné en la interfase. De la interfase, como la interfase ya está llena, porque un vaso es un vaso que tiene un área limitada, ¿cierto? Lo que vamos a hacer es que con este alambrito, ¿cierto? Vamos a tomar la interfase que está ahí y la vamos a comenzar a sacar. A medida que yo retiro la interfase, se va a generar interfase nueva entre las dos fases, ¿sí? Interfase nueva, y por lo tanto, cada vez que yo retiro este material, se va a ir formando alrededor un nuevo polímero y un nuevo polímero y un nuevo polímero. De esa forma yo puedo comenzar a sacar fibras de este nuevo polímero. Les comento, este polímero que se forma acá es el nylon 6,6. Es una poliamida, ¿de acuerdo? Nylon 6,6 poliamida. Como dato para el informe de salida. Bien, una vez que yo retiro un poco esta poliamida, como se generó ácido clorhídrico en el medio y como tengo un solvente orgánico, ¿sí? como es el ciclohexano, ¿sí? Lo que debo hacer es neutralizar estas sustancias ácidas. ¿Qué hago para ello? Bueno, una vez que yo saque un poco de este nylon 6,6, ¿cierto? Con este alambre, lo voy a poner en el interior de un vaso con una base como es el bicarbonato, una base débil, ¿sí? Como es el bicarbonato. Para eso lo vamos a poner ahí adentro, lo vamos a revolver un poco, vamos a buscar una espátula o una bagueta, es lo correcto, ¿cierto? Para neutralizar el exceso de ácido que haya quedado en el proceso de polimerización. Luego de eso podemos secarlo con una toalla nova y obtener nuestro sólido, nuestra poliamida, nuestro famoso nylon 6,6. Ahora, algo más que podemos hacer para identificar las fases, qué sé yo, y para ver bien dónde ocurre este proceso es utilizar fenoftaleína. La fenoftaleína, recordemos que es un indicador ácido-base, ¿sí? En presencia de base, la fenoftaleína se pone de color rojo, rosado, rojo, ¿sí? Y en presencia de ácido, la fenoftaleína es incolora, como ustedes lo ven aquí. Vamos a ponerle entonces, vamos a primero a agregar las cantidades a sacar de cada frasco. Son generalmente, utilizamos 10 ml, 10 ml o 20, 20, etc. Depende de la cantidad que queramos sacar, ¿ya? Las proporciones son las mismas. Entonces vamos a sacar, en este caso, quiero que quede la fase acuosa, va a quedar abajo, entonces lo voy a sacar acá. Aproximadamente voy a poner 20 ml, ¿sí? Por ahí, ¿sí? Aproximado, 20 ml. Recordemos que esta es una diamina. Por lo tanto, las aminas, como ustedes lo vieron en el práctico 1 de química orgánica,
¿cierto? Las aminas son sustancias básicas. Y por ende, si yo le agrego un indicador que se pone rojo en presencia de bases, ¿cierto? Espero que se ponga de ese color. ¿Sí? Ahí está. ¡Wow! Miren qué bonito. Rosado, no sé. Ahí está. Esto me está indicando que ahí abajo hay agua, ¿cierto? Y que además es un agua que es básica. Y es normal porque es la hexametilendiamina, ¿de acuerdo? En agua al 10%. Que es una sustancia ácida. Y vamos a agregar a continuación una sustancia ácida, ¿de acuerdo? Esta no la vamos a agregar de la misma forma. Acá vamos a utilizar una propipeta y una pipeta, ¿de acuerdo? Esto debido a que no quiero que se mezclen las fases, o no quiero que se mezclen mucho. Quiero que se note el interior en el interior del base de la interfase. Si se dan cuenta, yo no sé si se ve en la cámara, salen algunos vapores ya de acá. Y eso es porque el cloruro de ácido, que está soluble en este hexano, se está saliendo del sistema, ¿cierto? Se está evaporando. Vamos a sacar acá, recordemos que pusimos 20 ml del otro, vamos a sacar también 20 ml de este cloruro de ácido, ¿sí? Y lo voy a poner aquí con mucho cariño en la parte superior del vaso, ojalá así mezclarlo. Ahí tengo 10. Si se fijan, ya comenzó a salir un humo de color blanco, ¿sí? Eso es ácido clorhídrico y derivados de ácido. Los derivados de ácido, los derivados clorados de ácidos carboxílicos, como el cloruro de adipoilo que está acá presente, el que estamos utilizando, tiene este aspecto y le pasa eso mismo. Se liberan vapores de ese compuesto. 10, otros 10. Con eso tenemos 20 ml. Vamos a terminar de agregarlo. 20 ml. Bien. Vamos a ponerlo acá. No sé si lo ven. Y bien. Vamos a cerrar todos estos reactivos que emiten vapores bastante tóxicos. Y podemos observar que en el interior se dan cuenta que están las dos fases, ¿sí? La fase acuosa y la fase orgánica, y los vamos a acercar un poco a la cámara. Acá, por ahí, se ven los vapores que se están eliminando, ¿sí? Y se ve que hay una interfase ahí entre medio, ¿sí? Como una especie de nata, ¿sí? Un sólido que está en la unión de las dos fases. Recordemos que la fase superior es la fase orgánica, ¿sí? Es el cloruro de ácido en hexano o ciclohexano, y la parte de abajo, la parte coloreada, es la hexametilendiamina en agua, ¿de acuerdo? Voy a dejar este frasco por allá y luego voy a tratar de acercarme para que veamos cómo se saca este nylon famoso. Esa interfaz, ese sólido que se ve, a ver, no sé si lo ven, ese sólido que se ve en la interfase ya es el polímero, ¿de acuerdo? El cual vamos a comenzar a retirar. Bien, si nos fijamos bien, miren, tratamos de enfocar, ahí están las dos fases, ¿cierto? Voy a tratar de hacer por arriba, quiero observar por arriba. Ahí se observa, se desenfoca. A ver, por ahí. Se observa que hay un sólido por ahí, ¿sí? Blanco, que es el nylon que vamos a comenzar a retirar. Pero es interesante verlo desde acá, desde este punto de vista. Voy a tomar mi alambre, ¿cierto? Mi alambre para tratar de tomar esa interfase. ¿Se ven cómo se mueve? ¿Sí? ¿Sí? Miren, ahí está. Voy a tratar de romperla, tomarla de alguna forma, voy a enrollarla y voy a comenzar a retirarla. No la puedo enganchar, lamentablemente no la puedo enganchar. Esto es lo que no debe ocurrir. Bien, pero ahí viene parte del sólido, miren.
¿Ven? Que se está formando. Si se dan cuenta, yo lo estoy retirando muy lentamente, pero ya está formándose el nylon. El nylon se está formando en la interfase, ¿sí? Por lo tanto, si yo lo retiro con mucho cuidado, con mucho cariño, cada vez se está renovando y generando nueva interfase. Y lo que estoy haciendo yo es sacar más nylon y más nylon y más nylon, ¿de acuerdo? Si lo hago muy rápido es probable que se corte, pero si lo hago más lento, hay una parte delgada ahí que se puede cortar, puedo seguir retirando la interfase en donde se está formando el polímero. ¿Sí? Este es el famoso nylon o poliamida 6,6. Una vez que tengo suficiente poliamida, ¿cierto? Voy a sacarla, ¿sí? Uy, se me cayó dentro. Vamos a tomarla de nuevo, lo que alcancemos a tomar, ¿sí? Ahí está. En la interfase, mientras yo saco esta, en la interfase ya se está formando un nuevo polímero, ¿sí? Pero lo que tengo acá, que tiene sustancias ácidas, ¿cierto? Los vamos a neutralizar acá en una sustancia básica, como es un bicarbonato, ¿sí? Lo movemos, lo aplastamos un poco, ¿sí? Para eliminar todo lo ácido que pueda tener, ¿sí? Para eso necesitamos una bagueta, ¿sí? Una bagueta, revolvemos esto, presionamos un poco el plástico contra la pared, ¿cierto? Para sacar el ácido que puede quedar en el interior de este plástico, de esta poliamida, ¿sí? Y luego de eso ya podemos retirarla, ¿sí? Vamos a retirar la poliamida, este nylon 6,6 famoso, ahí está. Y lo podemos poner sobre una toalla nova, ¿cierto? O un papel absorbente en el fondo. Luego de esto podemos presionarlo, ¿sí? Para acelerar el secado. Tiene en el interior mucho líquido todavía, se nota, ¿sí? Aquí está. Nuevamente lo presionamos. ¿Sí? Hasta obtener un material ya más seco, mucho más seco. Un material de color blanco, ¿cierto? Que corresponde a nuestra poliamida, ¿sí? Vamos a poner acá encima o por aquí, ahí, para enfocarlo bien. Un día se va a enfocar bien. El poliuretano expandido, ¿sí? Poliuretano expandido, que se utiliza muchas veces en la suela de los zapatos o en zapatillas generalmente. ¿Cuál es la gracia del poliuretano? Que existen poliuretanos termoplásticos y existen también poliuretanos termoestables, ¿de acuerdo? En el caso, recordemos que los termoplásticos son estos materiales que podemos fundir, ¿sí? Procesar, fundir. En el caso de los termoestables, son materiales que no podemos, que están altamente entrecruzados y es imposible fundirlos, ¿de acuerdo? En este caso vamos a preparar nosotros una espuma de poliuretano. La espuma de poliuretano se utiliza en colchones, ¿cierto? Básicamente, en muebles, en una serie de cosas, y es una espuma de poliuretano que es un termoestable. Eso quiere decir que si yo caliento esta espuma, no voy a lograr fundirlo, ¿de acuerdo? Esa es la gracia de los poliuretanos. Existen entonces en formato termoplástico y en formato termoestable. Además, existen también los polímeros expandidos. Eso quiere decir que son polímeros que se expanden por alguna razón. En este caso, vamos a utilizar dos resinas, ¿sí? Que son para preparar poliuretano rígido y expandido. Poliuretano expandido y rígido. Si se fijan, acá dice, ahí está el nombre de la empresa, y acá dice espuma de poliuretano rígida, ¿de acuerdo? Y aquí abajo te recomienda el fabricante la cantidad y a esta le llama resina A. No, resina B, ¿sí? Resina B, ¿sí? Y acá es lo mismo,
estas te los venden de a pares, ¿cierto? Dice espuma de poliuretano rígida. Endurecedor B. Perdón, A. Sí, A. Bien, entonces tenemos la resina B y la resina A. La resina B que está en este lugar, ¿cierto? En este lado, a la derecha. ¿Ya? La resina A básicamente es un poliol, o sea, es un polímero que tiene muchos grupos OH. Muchos grupos OH, es un poliol. La resina B es un polímero que tiene muchos grupos isocianato, ¿de acuerdo? Isocianato. Cuando reacciona un poliol con un isocianato, en presencia de algún aditivo en especial, generalmente un poliol y un isocianato, se generan un gas, que en este caso es el gas nitrógeno. Este gas nitrógeno N2 que conocemos, ¿cierto? Es el responsable de que cuando yo mezclo estas dos sustancias, estas dos resinas, ¿cierto? Las mezclo muy intensamente, va a comenzar la reacción de polimerización, ¿de acuerdo? En este caso es una polimerización por condensación, reaccionan grupos funcionales, OH con isocianato, ¿sí? Típico de policondensación, pero esta policondensación va como resultado de esta policondensación voy a obtener un polímero termoestable, ¿de acuerdo? No es lineal, es muy entrecruzado. A raíz de esto, cuando mezclemos estos dos compuestos, además se va a liberar esta molécula pequeña que hemos mencionado en la policondensación, que en este caso es nitrógeno gaseoso, N2. Al comenzar a liberarse este gas, este nitrógeno, voy a generar una espuma en este material, ¿de acuerdo? Y el material va a empezar a aumentar. Al igual como crecen, ¿cierto? Los queques, ¿cierto? Cuando uno pone que prepara un queque, ¿cierto? Lo mete en el horno y al cabo de un tiempo dentro del horno crece esto. Si uno corta el pan o un queque o lo que esté preparando, ¿cierto? Podemos ver en el interior que existen cavidades, existe una espuma que se generó. Bueno, esto es lo mismo, ¿ya? Pero aquí lo que se libera es gas nitrógeno, recordemos, N2. Este proceso libera calor, es un proceso exotérmico. Si ustedes tomaran los vasos, cuando se mezclan, van a sentir calor, ¿cierto? Utilizamos vasos de polipropileno, ¿sí? Porque el polipropileno no interacciona mucho con casi nada, yo diría que nada, con una resina de poliuretano, ¿de acuerdo? Es fácilmente lavable y podemos desmoldarlo con facilidad. Dependiendo del fabricante, ¿cierto? De resinas de poliuretano, te va a decir, mira, cómprate esta, dependiendo de la aplicación, cómprate esta o esta otra y mézclalo en estas proporciones, ¿sí? 1:1, etc. En este caso, lo correcto sería tomar una cantidad en masa de esta resina y tomar la misma cantidad en masa de esta otra resina, mezclarlo, lo que llamamos 1:1, ¿cierto? Mezclarlo muy bien y esperar a que la reacción ocurra, ¿de acuerdo? Y eso es lo que vamos a hacer acá. Vamos a mezclar una parte de uno con una parte de la otra. Vamos a revolverlo. ¿Sí? Tenemos el poliol. ¿Sí? Vamos a agregar esto por ahí. Bien. Y le vamos a agregar el isocianato. ¿Sí? La fracción 2, la resina número 2. Podemos mezclarlas directamente ahí o podemos tenerla acá. Yo prefiero que las vean solo porque vamos a poner una al lado del otro para más o menos ver que sean la misma cantidad, si no en masa, en volumen. ¿Sí? El ideal sería, como yo les mencioné, utilizar una balanza para esto. Es lo que recomienda el fabricante, aunque él recomienda en volumen. Bueno, tengo entonces mi poliol y mi isocianato. Hasta aquí no tiene mucho, pero vamos a mezclarlo, ¿de acuerdo? Los vamos a mezclar acá. Vamos a utilizar un palito de helado, pueden utilizar, para mezclar estas resinas. Vamos a poner la resina aquí adentro. Vamos a arrastrarla con nuestra super herramienta. Siempre utilizar guantes cuando se manejen estas resinas, sobre todo los isocianatos. Bien. Ahora que tenemos estas dos resinas en el interior del vaso, vamos a proceder, ¿cierto?, a mezclarlas.
por ahí, no sé si se ve. Vamos a mezclarlas, está muy arriba, muy abajo, aquí, ustedes me avisan o no me avisan. Vamos a mezclarlas muy bien. Ojalá lo mejor que podamos, rápidamente, ¿sí? Lo más rápido que pueda, para que la reacción comience pronto, ¿sí? Hasta se mezcla, ¿cierto? Un cierto tiempo. Si se fijan, cambió de color la mezcla, ¿sí? Y me voy a detener y voy a dejar esto acá y voy a observar lo que ocurre en nuestro vaso. Voy a tomarle un poco, lo voy a acercar a la cámara, ¿sí? Fíjense lo que está ocurriendo. Lo voy a dejar quieto. Así. Fíjense el nivel donde está el líquido del vaso. Esta reacción va a ser más rápido o más lento dependiendo de la temperatura del lugar. Acá hay una temperatura bastante baja, así que la reacción se va a tomar su tiempo. Pero fíjense lo que empieza a ocurrir. La temperatura, podemos medirla, ¿cierto? Yo en este momento tengo el vaso en la mano y siento que se está liberando calor, que se está calentando el vaso. Y miren lo que está ocurriendo. Se está ocurriendo la policondensación, ¿cierto? Y se está liberando este gas nitrógeno, ¿sí? Y continúa, y continúa, y continúa, ¿sí? Miren que hay una espuma, se nota en la parte de arriba, en la superficie. Voy a poner esto encima de la mesa porque no quiero que me caigan las manos. Voy a ponerlo por acá. Ahí. Vamos a dejarlo ahí. Al parecer le eché demasiada resina, pero está bien. Vamos a observar qué pasa. Wow. Y sigue creciendo la espuma. Se está formando el polímero y se está expandiendo a la vez. La reacción continúa, si ustedes observan, y en algún momento se va a detener. ¿Cuándo se va a detener? Cuando termine la reacción, ya no encuentre un monómero, ya no se encuentre con otro monómero para la policondensación. Fíjense que aún continúa la polimerización y la expansión del material. Bien, excelente. Vamos a ver, el material todavía está un poco blando, ¿sí? Pero a pesar de eso, miren, tiene una consistencia sólida, ¿sí? Vamos a acercarlo un poco para que vean, ¿sí?, que es un material poroso, ¿sí?, que tiene burbujas. Voy a tratar de enfocar. Ahí está. ¿Ven? Ahí está. Es un material poroso. Una vez que esté seco, una vez que esto se termine de solidificar, podremos sacarlo del molde y obtener, en este caso, un cono de helado. No sé, parece cono de helado, sí. Algo parecido. ¿Sí? ¿Cuál es la idea de estos materiales? Generalmente se mezclan, ¿cierto?, en las proporciones que indica el fabricante y luego se ponen en el interior de un molde con un tamaño definido, ¿cierto? En el caso de los colchones o ese tipo de materiales, son moldes rectangulares o cúbicos, qué sé yo. Esta espuma aumenta el volumen, ¿cierto? Toma el volumen de este espacio, ¿cierto?, de este molde, luego se enfría, cuando termina la reacción, se desmolda y se cortan, ¿sí? Y se preparan, en este caso, como alguna pieza, ya sea para colchón o lo que sea. ¿Sí? Bien interesante esta reacción. Esta reacción es la que está en la portada de la guía. Si ustedes se fijan en la portada de la guía, hay varios vasos, ¿cierto? Y hay dos resinas que se mezclan, se agitan, y luego podemos ver en la guía cómo aumenta el tamaño del interior, del líquido que está en el interior de esos vasos. ¿De acuerdo? Poliuretano
en este caso poliuretano rígido, y obtenemos un termoestable. ¿Para qué se utiliza en la industria el poliuretano? Bueno, como ya les dije, ya se utiliza mucho en muebles, ¿cierto? Mueblería o colchones, ese tipo de cosas. Y también se utiliza este tipo de materiales, sobre todo este que se expande con mucha facilidad y luego queda un sólido, se utiliza en construcción para aislación térmica, ¿de acuerdo? Porque en el interior este material contiene básicamente aire, nitrógeno, ¿cierto? Y por lo tanto es un buen aislante térmico. Bien, con eso terminamos, chiquillos, el laboratorio de hoy y espero que les haya gustado. Es bastante extenso, pero bastante bonito. Nos vemos en el próximo laboratorio.